Buenas tardes a todos. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020. Le damos una cordial bienvenida a la presentación Detallado Dúctil de estructuras de concreto reforzado para la protección sísmica que ha organizado el Colegio de Ingenieros Civiles, COICI, que forma parte de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, SPIA. Mi nombre es Tatiana Encalada, yo soy ingeniera civil, soy miembro activo del COICI y seré la moderadora durante la presentación de hoy. Esta presentación es apoyada por la Universidad Tecnológica de Panamá, el Centro Experimental de Ingeniería de la UTP y 360 Management. Antes de seguir, deseamos extender la invitación a todos los participantes a que nos sigan en nuestras redes sociales del colegio. Aquí la ven por Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en @coiciespia y @colegios civiles. Antes de seguir, entonces, queremos explicar un poco la dinámica, la metodología de esta presentación. Vamos primeramente a presentar al expositor, posteriormente él va a desarrollar su webinar y mientras él está haciendo su exposición, ustedes pueden escribir sus preguntas directamente al chat. Mientras hacen esto, yo les voy a recoger sus preguntas y las leeremos al final de la presentación para que él las pueda entonces responder. El tema de esta presentación ha sido escogido ya que los ingenieros civiles generalmente prestan mucho énfasis al cálculo de fuerzas para diseñar por resistencias y paralelamente prestan poca atención al detallado para ductilidad, mismo que es crucial en los diseños sismorresistentes. Para esto contaremos con la exposición de un gran profesional experto en estos temas, el doctor Ramiro Vargas. El ingeniero Vargas, PhD, es graduado de licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá en 1996, con la máxima distinción académica. En el año 2000 obtiene nuevamente con honores el título de Maestría en Ingeniería Estructural en la UTP. Posteriormente, en el año 2006, obtuvo el título de Doctor en Ingeniería Estructural Sísmica en State University of New York at Buffalo, con la tesis Investigación Analítica y Experimental del Concepto de Fusibles Estructurales, la cual fue distinguida con el premio Dr. Sófocles Logiadis, en reconocimiento de su alto nivel escolástico y sustancial contribución al avance de las tecnologías del aislamiento sísmico y disipación de energía sísmica. De igual forma, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Sísmicas de la Universidad de Buffalo le otorgó el premio al mejor artículo presentado en la conferencia anual de este centro de investigaciones, celebrada en Washington, D.C. Cuenta con más de 15 artículos publicados en journals nacionales e internacionales de ingeniería civil, destacándose sus publicaciones en el Journal of Structural Engineering of the American Society of Civil Engineering, AC. Ha participado como conferencista en varios congresos mundiales de ingeniería sísmica. También ha sido invitado a dictar conferencias en congresos internacionales en Panamá, Guatemala, Nicaragua, Nueva York, Washington, San Francisco, Vancouver, Hawái, China y Japón. A nivel profesional se ha desempeñado como ingeniero de proyectos, diseñador y consultor estructural. Desde el año 1998 forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y es asesor estructural de varias firmas nacionales e internacionales. De igual forma se ha desempeñado como asesor estructural y subdirector del Centro Experimental de Ingeniería y ha sido representante de la Universidad Tecnológica de Panamá ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en los últimos 5 años. Ha participado como jurado honorario en los premios Obras CEMEX. Ha asesorado más de 20 trabajos de graduación en la UTP, tanto a nivel de licenciatura como de maestría. Su línea de investigación está enfocada en la implementación en Panamá de dispositivos pasivos para la disipación de energía sísmica. Actualmente desempeña el cargo de director del Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá y es profesor del programa de maestría en Ingeniería Estructural de la Facultad de Ingeniería Civil. Al frente del Centro Experimental de Ingeniería, ha dirigido la evaluación estructural y patológica de más de 30 edificaciones de diversos usos en nuestro país.
Sin más, entonces, le damos el pase para que empiece su presentación el doctor Ramiro Vargas. Un momento, doctor, déjenme pasarle el control. Host. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Tatiana, solamente verifícame que el audio se escucha bien. Se escucha perfecto, doctor. Excelente. Voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos dar inicio entonces a la presentación del día de hoy. Sí. ¿Se ve allí mi pantalla y el cursor, Tatiana? Genial. Muy bien, entonces primeramente quiero agradecer la invitación de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y a su Colegio de Ingenieros Civiles por haberme invitado a dictar esta conferencia sobre el detallado dúctil de estructuras de concreto reforzado para la protección sísmica. Quiero empezar con esta reflexión, ya que, como bien señalaba Tatiana al principio, los ingenieros, por lo general, prestamos mucha atención al cálculo de fuerzas, al cálculo de deformaciones, y le prestamos poca atención a los detalles estructurales, quizás porque ya al momento de detallar los planos y demás están montados del mismo proyecto. Sin embargo, los detalles son los que le dan vida y protección a las estructuras. Quiero empezar con estas de Park and Polley en el año 1975. Ellos escribieron lo siguiente: creemos que los ingenieros deben poder evaluar racionalmente procedimientos de seguir ciegamente las provisiones de los códigos. Con esto, Park and Polley, que fueron una autoridad en los temas de concretos y precursores en la ductilidad de estructuras de concreto reforzado, lo que quieren decir es que el ingeniero no debe ser un ingeniero de recetas, de seguir procedimientos, de seguir paso a paso los dictámenes del código, sino que debe analizar racionalmente el por qué se están aplicando las exigencias de los códigos y entender cómo es el comportamiento real de las estructuras. El tema sobre detallado estructural me lleva a analizar una situación que es muy común. Pensemos en este ingeniero que tiene el siguiente problema y está pensando para sí. Llevo planos de detalles estructurales para regalarle. Las estructuras no son muy diferentes de las personas. Si usted quiere enamorar y mantener enamorada a una persona, ya sea hombre o mujer, no importa, debe prestarle atención. De igual forma, las estructuras deben ser detalladas de tal manera que ellas puedan comportarse de la manera deseada. Una estructura que no es adecuadamente detallada va a tener un comportamiento indeseado. Es por eso que el diseño sísmico se enmarca en los siguientes lineamientos que deben ser respetados y seguidos de manera muy precisa. El diseño sísmico se basa en detalles estructurales. Los detalles estructurales a su vez proveen ductilidad, y la ductilidad es la que permite a la estructura deformarse de manera inelástica. Una estructura que puede deformarse de manera inelástica puede disipar energía. Y el problema del sismo siempre es una energía de entrada, de movimiento que ingresa a la estructura y que la estructura debe ser capaz de disipar en una forma de daño controlado. Cuando nosotros al momento de diseño adoptamos un factor de modificación de respuesta, estamos adquiriendo un compromiso en el cual vamos a proveerle a nuestra estructura la adecuada ductilidad para que ese factor de modificación de respuesta no sea una mera asunción, sino que se pueda transformar en una capacidad de deformación estructural. Esto es fundamental, el cálculo de deformaciones inelásticas, para lo que hoy en día se conoce como el diseño basado en desempeño, y que ya los códigos, y entre ellos el Reglamento Estructural Panameño, comienza a abocarse hacia su implementación.
El producto final, que nosotros le llamamos edificación o estructura, pasa por una serie de pasos de los cuales todos son importantes. Así como los dedos de la mano, son importantes los estudios, el diseño, las aprobaciones de planos, la construcción y el control de calidad y las inspecciones. Si algo falla dentro de este proceso, el producto final va a ser deficiente. Por eso debemos prestarle atención como ingeniero a cada una de estas fases. Importante, los detalles donde nosotros lo vamos a encontrar en todos los pasos, pero fundamentalmente en la etapa de diseño, durante la construcción, aquí lo he puesto de la mano junto de un adecuado control de calidad y una inspección que se va a encargar de supervisar que todos los aspectos, tanto de planos como de memoria, como de normas y especificaciones, sean cumplidos al pie de la letra. Todos los detalles son importantes. Les prometo que esta va a ser la única ecuación que voy a presentar en esta hora de conferencia que tenemos. Y como bien decíamos al principio, los ingenieros somos muy dados al cálculo de fuerzas, y para el cálculo de carga sísmica basado en los códigos, nosotros trabajamos con este cortante basal, que es un porcentaje de un coeficiente sísmico que multiplica al peso de la estructura. Y a veces queremos ser muy precisos en el cálculo o en la estimación de este cortante basal y queremos llegar al tercer y cuarto decimal en precisión, y debemos tener presente que esta fórmula en realidad representa lo que nosotros conocemos como el espectro de diseño, que es lo que por norma y ley nosotros como ingenieros debemos respetar. Sin embargo, nunca debemos perder de vista que para la elaboración de este espectro de diseño se utilizan acelerogramas, el resultado de acelerogramas que producen aceleraciones espectrales y que, producto de un análisis determinístico y probabilístico, se llega a ecuaciones de diseño para tratar de reducir el riesgo de falla. Sin embargo, si nosotros vemos la dispersión de los valores para el espectro de diseño, podemos tener dispersiones en estructuras de periodo corto que pueden ir en este ejemplo de 0.25G a 2G. Estructuras de un periodo cercano a un segundo pueden estar su dispersión entre 0.25G y 1.4G. Y ya para estructuras de más flexibilidad, de más altura, de periodo largo, podemos ver que las dispersiones son cada vez menores. Entonces, no hace mucho sentido tratar de martillar o tratar de desarrollar un nivel de precisión en estos cálculos. Sí es importante, no quiero soslayarlo, sí es importante porque debemos cumplir con las ecuaciones de los códigos. Sin embargo, eso solamente nos va a permitir diseñar para proveer resistencia, que es la seguridad de que la estructura puede resistir las cargas aplicadas, y la rigidez cuando verificamos que los desplazamientos laterales o las deformaciones estén dentro de los límites permitidos. Esto es parte del análisis. La otra parte, y no menos importante, está en el detallado adecuado que va a proveer la ductilidad que al momento del sismo se requiere. Cuando el sismo llega a su estructura, le va a administrar una especie de examen, una especie de cuestionario. Él va a preguntar, ¿dónde está mi resistencia y mi rigidez? Y la estructura va a responder con lo que tiene. Para resistencia y rigidez va a responder con el concreto, con los tamaños de los miembros, con los espesores de muros, de losas, de shear walls y el acero de refuerzo. Y también va a preguntar, ¿dónde están mis detalles de ductilidad? Y los detalles de ductilidad es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. En ausencia de detalles no hay ductilidad y la estructura no es capaz de disipar la energía de la manera correcta. Cuando llegué a primer año a la Universidad Tecnológica, tuve un profesor de dibujo que el primer día de clases entró al salón y luego de dar los buenos días nos dijo esta frase: cuiden los detalles porque el diablo se oculta en los detalles. Y a mí se me quedó grabado esa frase, el diablo está en los detalles. Y lo que quiere decir esta frase es que todos los detalles son importantes. En el momento que usted descuida un detalle, este señor va a aparecer y va a ser de las suyas. Y eso hay que evitarlo.
¿Cómo lograr entonces la ductilidad? Y aquí voy a tomar de referencia algunos textos y el código para ilustrar los conceptos. La ductilidad se logra por medio del confinamiento del concreto. Fundamental. Esta ilustración es del libro del profesor Jack Maley de la Universidad de Berkeley. Y aquí el profesor Maley compara el resultado de 4 columnas sometidas a carga axial. Una columna sin refuerzo y sin estribos, y ustedes observan aquí cómo falla a un nivel de carga y con poca deformación. Luego la misma columna es reforzada con acero longitudinal y con estribos. Vemos este comportamiento para esta condición de detalle. Luego, además del estribo exterior cerrado, se le colocan ganchos internos y podemos ver cómo los niveles de resistencia aumentan y también la ductilidad. Pero observen también que en el detallado A no solamente tenemos un estribo cerrado externo, sino que también tenemos un estribo cerrado adicional, en el cual vemos un incremento importante también en la resistencia y en la ductilidad. El confinamiento incrementa la capacidad axial y también beneficia ciertos aspectos relacionados con la capacidad de deformación. Aquí en la resistencia se incrementa prácticamente en un 40% y ni hablar de la ductilidad. La energía disipada va a ser muy diferente si tenemos detalles de ductilidad a si no los tenemos. Este es el libro del profesor Maley. Importante, siempre escuchamos de que el concreto se encuentra confinado dentro de los estribos. Las investigaciones han señalado que inclusive dentro de la zona o dentro del núcleo encerrado por los estribos, nosotros podemos tener zonas de concreto no confinado. Por eso es importante que el acero de refuerzo y los estribos estén dispuestos de tal manera de que esas zonas de concreto no confinado sean bajas. Así como lo vemos aquí, y a nivel longitudinal también, entre los estribos nosotros vamos a tener zonas de concreto no confinado. Los estribos también no solamente proveen confinamiento, sino también resistencia al cortante y evitan el pandeo de las barras longitudinales. ¿Qué más provee de utilidad? El tipo de acero. Hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, el ACI ha estipulado, el ACI del 2019, ha estipulado que para marcos especiales, las columnas, los elementos en flexión, y es un acero que tiene más ductilidad que el acero que comúnmente vemos, 115, que es el acero en el libro de estructuras de concreto reforzado de Parca, nosotros encontramos también de edad enmarcado entre nosotros. Puntaje debe ser tal de que el acero, al momento de que el concreto llega a su máxima deformación, pueda llegar. La ductilidad también se basa en las proporciones geométricas entre los miembros, las dimensiones de vigas, las luces y la relación entre los aceros en tensión y compresión. De manera que las dimensiones entre las secciones de columnas tienen que guardar secciones para que hayan adecuado comportamiento en cortante, que no se produzca diferencia de momento a las columnas. Como los momentos son reversibles, producto del sismo, es importante también que los aceros de refuerzo superior e inferior guarden ciertas proporciones. No estoy yendo a la parte tan detallada de la presentación, solamente le estoy mostrando esquemáticamente para poder avanzar de forma más rápida en los puntos que son medulares y fundamentales. ¿Cómo lograr ductilidad? También prestándole atención a la longitud de desarrollo. En las zonas críticas debemos tener adecuada longitud de desarrollo para que el acero pueda acceder y se formen articulaciones plásticas. En esos puntos el espaciamiento de estribos también es vital para que los anclajes de las barras hagan el trabajo que se espera. Fundamentales
los puntos donde deben hacerse los empalmes de manera escalonada para evitar crear zonas cercanos o antes a las zonas críticas de disipación de energía. Y muchos, aquí quizás estoy presentando los fundamentales. ¿Para qué la ductilidad? Para lograr modos de falla en flexión con deformaciones inelásticas y sin histéresis estables, es decir, que haya una adecuada disipación de energía. Cuando tenemos ductilidad y los modos de falla son de flexión dúctil, estaremos evitando los modos de falla frágiles o comportamientos repetidos, como son las fallas por cortante, las fallas por torsión, puntos débiles en zonas críticas, inestabilidades, aplastamientos. Todos este tipo de fallas nosotros tenemos que conceptualizarlas en un diseño conservador para evitar que ocurran. Entonces, en esta presentación vamos a estar viendo el detallado dúctil de elementos de mampostería, de marcos momentos resistentes y de shear walls. Empecemos con el detallado dúctil Ramiro, de la mampostería. disculpa, permiso. Ramiro, disculpa, ¿podrías por favor pasarme el co-host? ¿Sabes hacerlo? Sí, un segundo. Gracias. Déjame ir aquí a pasarte también el rol de De host. co-host, sí, que cometí un pequeño error. No te preocupes. Co-host. Aquí Sí, está, make co-host. perfecto. Muchas gracias, Ahí, disculpa. perfecto. Continúa. No es nada. Bye, bye. Continuamos. Seguimos. Bien, entremos a ver entonces el detallado dúctil en la mampostería, ya que muchas veces le prestábamos menos atención a la mampostería y dejamos que los albañiles, el capataz tomen decisiones muchas veces en cuanto a esto. Y estos elementos son muy importantes porque el daño de los elementos no estructurales puede significar fallas catastróficas en las estructuras y hasta el tener que entrar en reparaciones o en rehabilitaciones que pudieran ser evitadas. La ductilidad en la mampostería se logra con elementos de confinamiento. Y los elementos de confinamiento en la mampostería son vigas y columnas de amarre y anclajes de los bloques a los elementos estructurales. En la mampostería confinada, nosotros vamos a tener por un lado el relleno, que son los bloques, y vamos a tener entonces los elementos de amarre, vigas y columnas de amarre. Cuando la pared es sometida a una fuerza cortante, el elemento de mampostería va a aportar una componente de compresión diagonal aquí, que le aporta una rigidez importante al marco. Si la pared no está confinada y hacemos un gráfico de cargas y de desplazamiento, el comportamiento va a ser de esta línea punteada que está aquí. Un comportamiento de poca resistencia y poca ductilidad. En el momento que nosotros esa pared la confinamos con adecuados elementos de amarre, vigas y columnas, ya se aumenta entonces la resistencia y se aumenta la capacidad de deformación. Entonces podemos disipar más energía. ¿Qué cosas nosotros debemos evitar? Debemos evitar edificios de mampostería irregulares. Estas esquinas reentrantes son muy críticas al momento de la torsión. Debemos procurar de manera consensuada con nuestro arquitecto que las estructuras sean lo más regulares posible. Debemos evitar edificios muy alargados y muy angostos en el otro sentido. La proporción que es de buen comportamiento es aquella donde la relación ancho y longitud es de máximo de 4:1. Si el edificio es muy alargado, como a veces muchos hospitales, muchas escuelas, conviene separarlo mediante juntas sísmicas en módulos independientes, de manera que guarden esta proporción. Debemos tratar de procurar paredes simétricas para evitar la torsión, lo que les señalaba de las esquinas reentrantes, es preferible una configuración de esta naturaleza. Y también en arquitectura debemos distribuir espacios y a veces lo hacemos de tal manera que quedan las paredes todas orientadas en un sentido y poca rigidez en el otro, como estos dos modelos de la izquierda. Debemos procurar administrarle a nuestra edificación una distribución de paredes
que tengan una rigidez similar en un sentido que en el otro. Y las áreas siguen siendo las mismas. Las aberturas deben tratar de ubicarse siempre en la misma posición. ¿Para qué? Para que los elementos de amarre sean continuos en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Aquí no hay manera de que los elementos de amarre puedan ser continuos. En la figura de la derecha sí. Importante también el control de calidad de los bloques. Los ensayos de laboratorio de dimensionamiento, de absorción, de resistencia son fundamentales porque el bloque también va a aportar resistencia y rigidez. ¿Cómo ubicarnos nuestros elementos de amarre en la mampostería, en los extremos de las paredes? Si yo tengo un techo, ahí debo colocar vigas también de amarre inclinadas para las pendientes del techo, una viga adicional aquí para mejorar el comportamiento de los nudos. Si las paredes son muy alargadas, quizás yo tenga que colocar también elementos de amarre de columnas intermedios. Este detalle me gusta mucho porque lo veo muy poco en nuestro medio. Para que realmente una columna sea de amarre, el bloqueo debe ser dentado. Los bloques deben producir este pequeño desfase de unos 5 centímetros aquí para que realmente se produzca un amarre del elemento de concreto de columna con el bloque. En otros países yo he visto que se fabrican bloques para elementos de amarre que ya traen ese detalle, pero en nuestro medio, si no lo tenemos, podemos hacer esto. O si ya la pared es bloqueada de esta manera, entonces podemos hacer uso de dovelas de 40 centímetros a 40 centímetros de espaciamiento de barra número 3 o número 4. Aquí vemos la ubicación y los espaciamientos, vigas de amarre a un espaciamiento no mayor de 3 metros, columnas de amarre a un espaciamiento longitudinal entre 4 y 6 metros, dependiendo de la zona sísmica donde nos encontremos. Donde hay paredes perpendiculares es bueno colocar también columnas de amarre allí. Y por supuesto, alrededor de los vanos de puertas y ventanas. Observe aquí, alrededor de esta ventana, las columnas de amarre van de extremo a extremo, no solamente alrededor del vano. En planta, allí veríamos los elementos de amarre de las columnas alrededor, en las esquinas, en las intersecciones. El REP tiene detalles mejores que este. En el REP aparecen unas columnas de amarre en esquina, en L, en T, para las intersecciones en paredes ortogonales, y por supuesto alrededor de los vanos de puertas y ventanas. Importante en las intersecciones de los elementos de amarre, la longitud de anclaje, mínimo 50 centímetros en escuadra, en ambos sentidos. Observe la posición también del remate de los estribos, nunca todos en la misma posición, siempre alternados. Las vigas de amarre deben ser continuas, con el acero longitudinal continuo dentro de la columna, dentro del núcleo de la columna. Y aquí podemos observar también la posición de los estribos con el remate alternado. Si los elementos son prefabricados, debemos dejar dovelas embutidas en el núcleo de la columna para darle continuidad al acero de refuerzo del elemento de partición prefabricada. En elevación podemos ver entonces también cómo el acero que viene de las columnas se remata en gancho en el nudo, igual que el acero de las vigas, dentro del núcleo del nudo. Lo que le mencionaba de alternar la posición del remate de los estribos, que el remate también sea extendido a 6 veces el diámetro de la barra, con ganchos a 135 grados. Eviten los ganchos a 90 grados o el doblez a 90 grados porque la presión radial que se produce por el efecto de Poisson hace que el estribo se abra. Y con que usted pierda un par de sus estribos, se pandean las barras longitudinales. Este detalle también es muy importante. Los elementos de amarre de las paredes, observe aquí los de los extremos o de los bordes, cerca de los nudos, el espaciamiento de los estribos debe ser de la mitad del espaciamiento hacia el centro. Eso no es necesario en los elementos internos que tienen pared de ambos lados. Eso es importante para aquellos elementos de amarre que tienen un borde libre. Y llámese borde libre también a lo que ocurre dentro de los vanos, de ventanas o puertas. Allí es importante para un mejor comportamiento reducir a la mitad el espaciamiento de los estribos.
Muchas veces la mampostería y las paredes fallan fuera del plano, producto de las aceleraciones. Cuando tenemos losas de diafragma rígidos, el modo de falla de la pared va a ser como el que se muestra aquí, con líneas de excedencia o líneas de falla a 45 grados. Si el diafragma de la columna es flexible, va a participar entonces la viga de amarre. Por eso es importante detallarla bien con sus estribos y confinamientos para que tenga capacidad de deformación. Si la pared es muy alargada, es recomendable colocar columnas de amarre intermedias y detallar bien las vigas de amarre porque ellas van a verse exigidas al momento de que la pared trata de fallar fuera de su plano. En este esquema se ve también la continuidad de los elementos de amarre alrededor de los vanos, de ventanas y puertas, cómo es preferible que el elemento sea continuo, de losa a losa, inclusive a nivel longitudinal también. En el REM hay un detalle mejor que este para vigas de amarre. Y aquí están. Aquí no me voy a detener tanto porque estos detalles son conocidos por la audiencia, porque es el conjunto de detalles para viviendas unifamiliares y detalles de refuerzo que debe llevar la mampostería en el capítulo correspondiente del RED. Ahí vemos los elementos de fundaciones, los cimientos corridos, cómo deben anclarse el acero longitudinal del mismo y cómo debe realizarse los empalmes, las secciones transversales de los elementos de pared con su acero longitudinal, sus bloques rellenos, su empalme con el piso, en detalle de pared externa y pared interior. También las columnas de amarre. Aquí vemos una columna de esquina, las vigas de amarre también y cómo se intersectan con las columnas. Y los refuerzos alrededor de los vanos de ventanas y puertas, fundamentales. Y observe que se extienden, ¿eh? El REP lo señala muy bien también, se extienden de losa a losa, no solamente alrededor del vano. Igual ocurre para las ventanas. ¿Qué pasa cuando descuidamos los detalles de la mampostería? Cuando hay un confinamiento deficiente vamos a tener fallas producto del movimiento o la aceleración en el sentido normal de la pared. Esto es en El Salvador en el 2001, mismo comportamiento en Chile en el 2010. Aquí faltaban elementos de amarre para producir el confinamiento adecuado de la mampostería. Observe que por aquí hay ausencia también de refuerzo alrededor de los vanos. Esto es Chile 2010. Vemos esta columna de amarre. Esto es un muro confinado, sin embargo el confinamiento es deficiente porque la viga de amarre carece de los estribos y fíjese el empalme cómo está desarrollado, así que la pared falla fuera de su plano. Esto es muy típico de edificios que albergan estacionamientos en su planta baja y necesitan áreas para la circulación de los vehículos, y la cantidad de paredes y la rigidez que tenemos en planta baja es muy diferente a la rigidez de los elementos de los niveles superiores y se produce lo que conocemos como piso suave. Observe que este edificio en el sismo de Perú del 2007, prácticamente el comportamiento es elástico en el nivel 2 y 3, sin embargo toda la demanda inelástica está ocurriendo en la primera planta, donde hizo falta, por supuesto, adecuados detalles. Observen la rotación de estas columnas. Lo que mencionaba de los estribos cerca de los nudos, cuando no se detallan de la manera correcta o se colocan en un espaciamiento muy largo, podemos tener el pandeo longitudinal de las barras. Aquí vemos un detalle muy deficiente también de los nudos y un comportamiento completamente indeseable. Esto es muy importante también. A veces el ingeniero considera que los detalles del reglamento estructural para mampostería son típicos para todos los niveles en el edificio. Y eso no es así. Esos detalles, si ustedes ven bien el reglamento, están pensados para viviendas unifamiliares, que son edificaciones de una planta. A nivel vertical, las aceleraciones sísmicas comienzan a incrementarse y los niveles de demanda de aceleraciones de los últimos pisos son mucho mayores que de los primeros niveles para los elementos no estructurales. De manera que allá arriba nosotros tenemos que tener cuidado a la hora del detallado que vamos a utilizar de los elementos de
mampostería, porque el grado de confinamiento y de ductilidad que requieren estos elementos por allá arriba es muy diferente de los elementos abajo. Chile 2010 también presentó esos problemas en mampostería de los niveles superiores. En el libro de Polly and Priestley, que también es una biblia en temas de reforzamiento sísmico de estructura y de mampostería, presentan este caso donde tenemos mampostería parcial, no a todos los niveles, no a todo el nivel de losa a losa. Lo que sucede con esto es que la mampostería al nivel intermedio produce lo que conocemos como columnas cortas. En el análisis, si nosotros no consideramos esto, lo que va a resultar es que nuestro diagrama de momento va a resultar así. Y el cortante que vamos a obtener sería la suma de los momentos entre la longitud de la columna. Y si utilizamos esta longitud de la columna, nos va a resultar un refuerzo uniforme del cortante. Sin embargo, este elemento que aporta rigidez va a cortar la longitud de la columna, que puede ser a la mitad, lo que va a producir un incremento en el cortante, que si la columna no está detallada para ella, va a fallar en cortante como este edificio. También puede fallar en flexión, dependiendo de cómo esté configurado el acero longitudinal. Esto fue en el sismo de Nordrich en 1994. Después que se tomaron las fotos, el edificio fue demolido. Esta foto me la facilitó el doctor Luis García, cortesía del doctor Luis García, cuando supo que iba a dictar esta charla. Me la mandó. Procuren no hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí no hay ningún elemento de amarre y pues vemos una construcción muy deficiente. Muy bien, vamos entonces a conversar ahora sobre el detallado dúctil en marcos momentos resistentes. De algunas versiones del código ACI para acá, sobre todo ahora en el 2019, se está haciendo mucho énfasis en el reforzamiento de los nudos, porque se ha visto que los nudos son cruciales al momento del comportamiento dúctil y de la disipación de energía. Entonces, allí vamos a tener que, de ahora en adelante, prestarle mucha atención al espaciamiento de los estribos, de los elementos de columnas y dentro de los nudos también. Importante para el control de calidad del acero, recomiendo tener a mano siempre el documento del Concrete Reinforcing Steel Institute sobre el manual de prácticas estándares para que el acero de refuerzo también pase por los controles de calidad correspondientes. Y aquí lo que mencionaba al principio de mi exposición, esta tabla es del capítulo 20 del ACI 318 del 2019. Observe que para los elementos en flexión y en flexocompresión, en sistemas sísmicos especiales, tanto en marcos especiales como en muros estructurales especiales, el código está requiriendo que se utilice el acero A706. Específicamente, estamos hablando de los elementos que van a tener el comportamiento en flexión llamado a la disipación de energía y al comportamiento dúctil de deformación inelástica. No es que no se pueda utilizar 615, nosotros podemos utilizar A615 en los demás elementos, como el acero de las losas y en otros puntos que no están llamados a la disipación de energía. Inclusive, el ACI deja un espacio para la utilización del acero A615 también en estos elementos, condicionado a que se cumplan con los ítems 1, 2, 3 y 4 que aparecen aquí en esta nota especial. Y aquí lo que se señala en el ítem 3 y en el ítem 4 es que el acero 615, si se va a utilizar, debe cumplir con cierto porcentaje de elongación. No es otra cosa, lo que está pidiendo el código allí es que si se va a utilizar acero A615, debe llevarse al laboratorio, hacer los ensayos de esas muestras de acero, el ensayo a tensión, y verificar con estos porcentajes de elongación que debe cumplirse. Lo que está pidiendo allí es que ese acero tenga una ductilidad similar a la de la 706. En ensayos de laboratorio que nosotros hemos hecho en el laboratorio de materiales del centro experimental, realmente
en muy raras ocasiones hemos visto que el acero A615 tenga esos niveles de ductilidad. Y es precisamente porque no está concebido y no está diseñado en su composición metalúrgica para que se comporte de esa manera. Así que allí vamos a tener que vernos abocados a la importación de acero A706 cada vez con mayor uso en nuestros proyectos. Y un énfasis que quiero hacer es en el control de calidad precisamente del acero de refuerzo. En el centro experimental nosotros continuamente estamos recibiendo o nos están solicitando hacer muestreos del concreto, ensayo de compresión del concreto, y las tinas de curado nuestras están siempre llenas de cilindros. Sin embargo, vemos muy poca preocupación y muy pocas solicitudes de ensayos de acero de refuerzo. Llegan, sí, pero muy pocas, no en comparación con las del concreto. Y el acero de refuerzo nosotros también tenemos que verificar su cumplimiento de ductilidad, de altura de las costillas para que haya adecuada adherencia. En construcción es muy importante respetar los recubrimientos para que la corrosión no penetre de manera acelerada y nuestra estructura realmente sea durable. Siempre es mi recomendación que en los proyectos de construcción usted tenga a mano estas tablas de dobleces, de los diámetros de dobleces para los aceros. Si utilizamos un diámetro inapropiado para hacer los dobleces, si para doblar una barra utilizamos un émbolo o un doblez con un diámetro muy pequeño, van a ocurrir fisuras que no vamos a ver, microfisuras, en el punto de doblez, que al momento de que la barra es exigida a desarrollar cedencia, por ahí va a fallar. Todo eso son detalles. Todo eso son detalles. En el refuerzo de losa se permite este tipo de arreglo de estribos a 90 grados. En las vigas ya el arreglo sí tiene que ser con dobleces a 135 grados, y ni hablar de las columnas, para evitar que los estribos se pierdan por el efecto de Poisson. Importante también lo que señalaba de la longitud, cuánto debe extenderse 6 veces el diámetro de la barra o 3 pulgadas el remate, y alternar la posición de ellos. Este detalle es muy importante. En el libro de Park and Polley, ellos mencionan la utilización de estribos cerrados. Aquí nosotros podríamos, como dice el código, dejar una barra sin amarrar si se cumple con que el espaciamiento libre entre ellas es menor de 15 centímetros. Y muchas veces vemos que se utilizan ganchos en lugar de este estribo cerrado. Yo puedo utilizar aquí un gancho vertical y un gancho horizontal, y cumplo con colocar un amarre, una barra sí, uno no. Sin embargo, ese gancho, ya vimos en la fotografía de la gráfica del profesor Meili, provee menos confinamiento que si yo estoy utilizando un estribo cerrado. Además, según Park and Polley, es importante dejar esta zona central para la deposición del concreto fresco, y si yo coloco ganchos aquí, eso va a obstaculizar el vaciado y la integridad del concreto en el núcleo interior ya no va a ser de la misma calidad a que si coloco estribos de esta naturaleza. Así que esto tiene un mejor comportamiento y permite mejor disposición y vibrado del concreto. Fundamental la longitud de desarrollo, sobre todo en los puntos críticos. Donde estamos colocando ganchos, también el código pide que allí yo coloque estribos para que ese gancho tenga el anclaje o la mecánica de anclaje correcto a la hora de desarrollar la fuerza de cedencia de las barras. Importante que nuestro diagrama de colocación de refuerzo esté en concordancia con la demanda de momento, para que en ningún punto nos quedemos por debajo de la resistencia requerida. Estos gráficos me gustan mucho, en donde nosotros tenemos aceros corridos superior e inferior que proveen una resistencia mínima, y en los puntos de mayor demanda, que suele ser en los extremos y hacia el centro, colocamos un acero adicional. La manera de saber hasta dónde yo debo extender estas barras es graficar un diagrama de resistencia en la misma gráfica donde aparece mi envolvente de diseño.
Así yo puedo saber hasta dónde debo extender las barras para que no se produzca en ningún punto que nuestra resistencia sea menor que la demanda. Y eso es así para el acero longitudinal y también para los estribos. Nuestros diagramas de resistencia al cortante debe contener también la demanda producto de las cargas. Los empalmes, ya sea que lo estemos haciendo en forma de traslapes o empalmes soldados o conectores mecánicos, también deben obedecer a ciertas disposiciones importantes. La longitud de los traslapes debo siempre calcularlas y colocarlas de la manera correcta, y los puntos de los empalmes en las columnas siempre en el tercio medio, y en los elementos horizontales de vigas o de losas alternar los puntos de empalme para no producir zonas de debilitamiento. Esto solo ha producido a veces el comportamiento indeseado de piso suave cuando todas las columnas están empalmadas en el mismo nivel, y eso debe evitarse. Si utilizamos anclajes mecánicos que son muy buenos para darle continuidad al refuerzo, debemos verificar mediante ensayos de laboratorio de una muestra de un par de esos anclajes, de que el mismo tiene capacidad para resistir un 25% más del esfuerzo de cedencia del acero. Esto para evitar que falle el anclaje al momento de que se requiera que la barra ceda. También si estamos soldando barras, es recomendable, si se va a utilizar soldaduras, que sean en barras gruesas, de la número 6 en adelante, y que sea del acero A706, que es el acero de baja aleación, que es también soldable. El mismo requerimiento de los conectores mecánicos, que su resistencia del cordón de soldadura tenga un 25% más de capacidad. Este libro es muy bueno, es un manual de detalles de Daniel Fanella sobre el detallado sísmico de edificios de concreto. Ahí vamos a ver detalles que también aparecen en el ACI, donde las barras de las vigas deben introducirse dentro del núcleo del concreto por dentro de las barras de las columnas. Ahí aparecen los espaciamientos que deben tener los estribos dentro del nudo. Y también importante las dimensiones. Observen, esta dimensión de la columna debe ser mayor que 20 veces el diámetro de la barra de la viga. Entonces, es lo que le escuchaba en estos días al doctor Oscar Ramírez. Él decía que con estos requerimientos del código, difícilmente vamos a poder mantener dimensiones de columnas de 30 y 40 centímetros, y probablemente sí tenga razón. En el sentido en el que tengamos vigas de mayor tamaño o de un ancho mayor que la columna, vamos a necesitar también estribos de ganchos en este sentido para que esas barras estén también adecuadamente transfiriendo momento a las columnas. Veamos ahora el detallado de los shear walls. Aquí me voy a basar en el ACI 318 del 2019. La versión en inglés está a colores, la que nos hicieron en español está blanco y negro, pero igual se entiende. En los puntos donde se producen cambios en la rigidez del muro, ya sea un aumento en la rigidez del muro, ahí tendríamos una zona crítica, y en esa zona debemos evitar hacer empalmes. Los empalmes debemos situarlos fuera de esa zona crítica para evitar que allí, donde se produce muchas veces concentración de esfuerzo, yo también esté haciendo empalmes de barra. Los elementos de confinamiento de los elementos de borde deben tener una longitud de por lo menos el 15% de la longitud del muro en el sentido del elemento de borde. También el acero de reparto horizontal, yo debo introducirlo dentro del núcleo del elemento de borde y en escuadra. Debo confinar adecuadamente mi elemento de borde, y en ocasiones, en los marcos especiales, voy a tener que utilizar también ganchos como si fueran estribos para el acero de reparto vertical. Aquí hay una ampliación de lo que señalaba. Yo puedo terminar la barra, quizás no se ve muy claro, yo puedo terminar la barra sin doblez o con doblez. La única diferencia es que si la termino sin doblez, esa longitud debe ser por lo menos el largo de desarrollo. También el ACI habla de
que debo, en los elementos de borde del shear wall, en el punto donde tengo un borde de fundación, un borde de zapata, yo debo continuar los estribos dentro de la zapata. En los demás bordes eso no es necesario, pero en el borde donde aparece el borde de zapata, ahí tengo que colocar también estribos del elemento de borde dentro de la zapata. Las diagonales también es importante confinarlas. Yo las puedo confinar las diagonales mediante anillos o puedo colocarlas sin confinamiento de estribos, pero ahí tengo que confinar todo el elemento de la viga de acople. El código da dos posibilidades dependiendo de la facilidad constructiva. Ya que estamos aterrizando al final de la presentación, esta es una presentación de 1 hora solamente, yo les recomiendo que consigan el libro de Parkham Polley, de estructuras de concreto reforzado. Este libro data de 1975 y es un libro que describe el comportamiento básico de los elementos de concreto reforzado y sus características de resistencia y deformación hasta la carga máxima. Mucha gente se decepciona cuando adquiere este libro porque buscan la receta. Y este no es un libro donde usted va a encontrar ejemplos de diseño, ni siquiera menciona mucho al código. De hecho, cuando hace mención al código ACI, hace referencia al código ACI del año 71, que era el que estaba vigente en el año 75, cuando primera vez sale el libro. Pero es un libro que permite entender el comportamiento de los elementos y por qué la ductilidad es importante. De ese libro recomiendo el capítulo 11 sobre la resistencia y ductilidad de los marcos. Allí ellos hablan de la rotación de las articulaciones plásticas. Fíjense, en el año 75 ya ellos hablaban del diseño límite, el cálculo de las rotaciones requeridas en las articulaciones plásticas. Esto es fundamental para lo que hoy en día estamos viendo del diseño basado en desempeño. Se hace una explicación del diseño por carga sísmica, se hace mucho énfasis en la ductilidad de desplazamiento y de curvatura, el diseño sísmico de marcos dúctiles, el refuerzo transversal para el confinamiento. Verdaderamente Parkham Polley eran unos verdaderos precursores y unos visionarios para la época. Inclusive ellos allí en los años 70 ya hablaban de los dispositivos de disipación de energía, que hoy en día se conocen como amortiguadores y aisladores de base. Ellos son precursores también del diseño por capacidad. Lo que vemos en el código muchas veces cuando en una viga y se forman articulaciones plásticas, el momento plástico, para que haya equilibrio, va a producirse un cortante asociado con esa capacidad plástica que la estructura de viga debe resistir con un adecuado espaciamiento de estribos. Eso es diseño por capacidad. Y en otros elementos también, para que el detallado por cortante sea conservador y la falla se produzca por disipación de energía en las articulaciones plásticas. Los muros de concreto, también dúctiles, son tratados en este libro, en la interacción momento-carga axial, que son elementos en flexocompresión, la interacción entre muros de cortante en voladizo, las vigas de acople, y un capítulo que usted no puede dejar de leer y que mencionaba en su conferencia el doctor Pepe Izquierdo de Puerto Rico, en las conferencias que está dando también en los capítulos del ACI, el arte de detallar. Verdaderamente que detallar una estructura es un arte científico, o es lo que yo le llamo un arte ingenieril. Aquí yo les he dado solamente unos pantallazos y espero haberlos motivado a el estudio serio del tema relacionado con la capacidad de formación y el detallado dúctil de estructura. ¿Qué buscamos? Al final de cuentas, tener estructuras de una adecuada resiliencia estructural. La resiliencia es la capacidad de adaptación, es un término muy utilizado hoy en día. Tiene que ver con la capacidad de restauración, la rapidez de recuperación. Mientras más resiliente es una estructura, más recursos tiene para hacerle frente a un sismo. Entonces, en este gráfico de el nivel de desempeño versus el tiempo, durante el tiempo, la estructura nace
con un nivel de desempeño dependiendo de cómo fue diseñada, construida, inspeccionada, mantenida, etc. A la hora del sismo, en un instante dado, se produce una pérdida de ese nivel de desempeño. Eso es daño, eso es pérdida de calidad de la estructura, repentinamente ocurrida. Luego, durante un tiempo, van a venir las reparaciones con signo de interrogación si realmente son posibles, porque muchas veces la estructura simplemente hay que demolerla porque no es costeable la reparación. Y muchas veces la reparación es tal que yo no la puedo llevar a los niveles de desempeño que originalmente tenía. Y todo eso se traduce en pérdidas. Pérdidas económicas, pérdidas en el costo de reparación, pérdidas de vida, pérdidas en la oportunidad que se pierde, pérdida en el tiempo que yo tengo que tener si es un edificio de oficina o de comercio cerrado, pérdidas de toda naturaleza. Sin embargo, si yo a mi estructura le coloco buenos detalles dúctiles, estaré mejorando el nivel de desempeño. Y al momento del sismo, la pérdida que voy a tener en calidad va a ser menor, la recuperación va a ser mucho más rápida y posible, y las pérdidas de toda naturaleza van a ser menores. Finalmente, quiero regresar a la frase con la que empezamos. Son importantes todos los detalles porque el diablo se oculta en los detalles. Pero como a mí me gusta la historia y me gusta investigar el origen de todas las cosas, yo me puse a buscar el origen de esta frase, que es muy utilizada sobre todo en inglés. ¿De dónde viene esa frase de que el diablo está en los detalles? Investigando, me encuentro con que la frase original realmente es esta: Dios está en los detalles. De manera que si usted cuida los detalles van a cuidar de su estructura y su estructura va a estar debidamente protegida. Con eso yo cierro mi presentación. Les agradezco a todos su atención. No sin antes mostrarle estos detalles de las nuevas columnas antisísmicas, solamente como manera de terminar con algo de humor la charla. A todos ustedes muchas gracias y abrimos entonces el compás para sus preguntas. Muchas gracias. ¿Me puedes, por favor, compartir la pantalla nuevamente? Ok, déjame salir de compartir pantalla y ya, así. Perfecto. Listo. ¿Se ve el PowerPoint? Porque no puedo verlo. ¿Puedes verlo? Sí, yo veo el PowerPoint. Ok. Te tengo algunas preguntas que nos han mandado. La primera es de los detalles REP, las vigas de amarre y columnas de amarre en esquinas e intersecciones son vaciadas con sus estribos y barras, pero en las aberturas, puertas y ventanas que no coinciden con esquinas o intersección en los bordes, el detalle REP alrededor de abertura no indica si el elemento vertical son columnas vaciadas con estribos o son solamente las dos barras que separan a 20 centímetros en bloque relleno. Sí, muy importante esa pregunta porque a veces en los vanos, alrededor, sobre todo alrededor de las ventanas, alrededor de las puertas no tanto porque el vano es más grande y el constructor suele tenerle un poquito más de atención a eso. Todos los elementos de amarre, llámese columna de amarre, viga de amarre o reforzamiento alrededor de puertas y ventanas, no solamente debe llevar acero longitudinal, debe llevar también acero de estribos. Es importante colocarle estribos a todos los elementos de amarre alrededor de todos los vanos. No importa en la posición que usted esté, coloque siempre los estribos alrededor de puertas, ventanas, alrededor de cualquier abertura que tenga y ni hablar de las columnas y vigas de amarre. Bien, tengo otra pregunta. Para el detallado de mampostería, comparando
el detallado que mostró versus el que se presenta en el REP para elementos de bordes verticales tipo columna T, ¿son este detallado más eficiente que un elemento de borde visto en perfil cuadrado? La importancia de tener columnas de amarre en L o en T es que allí prácticamente vas a tener dos elementos de amarre en uno solo. En un sentido vas a tener una pared amarrada con la columna y ella misma va a estar amarrando la pared perpendicular. Entonces, el detalle en L o el detalle en T es muy bueno, es muy eficiente, además de que provee más área de contacto. Yo considero que es mejor hacerlo de manera cuadrada. Tengo otra consulta. ¿De qué manera se puede evitar falta de rigidez en los pisos que no requieren mampostería, como el caso mencionado de los estacionamientos? Buena pregunta, muy buena pregunta. A veces, y eso no solamente ocurre en la planta baja, a veces nosotros podemos tener zonas del edificio intermedias en su altura, de repente porque hay un área social abierta, hay piscinas y no se quieren allí, por supuesto, elementos de divisiones o hay menos paredes. Allí hay que prestarle mucha atención a esos niveles. Esos niveles no pueden llevar el mismo detallado que los demás, porque esos niveles son más flexibles, producto de que tienen ausencia de las particiones. Así que en el análisis, y yo lo que recomiendo en esos casos es que en su modelo, usted puede construir, desde cuando hacemos análisis estructurales, nosotros trabajamos con múltiples modelos. Dependiendo de la complejidad de la estructura, podemos tener modelos para verificar deformaciones con ciertos grados de agrietamiento, modelos para diseñar por fuerza para que obtengamos los aceros requeridos y múltiples modelos. En un edificio uno puede tener fácilmente 50 o más modelos diferentes de escenarios que se estudian. Entonces, un escenario que es muy bueno considerar en esas situaciones es tratar de rigidizar el edificio arriba y debajo de los niveles donde se producen ese tipo de aberturas para ver la demanda que se requiere de ellos. Y allí van a resultar una cantidad de acero y una cantidad de estribos importante, porque ahí estamos concentrando la disipación posible de energía en esos puntos. Así que a prestarle atención a esos detalles porque ocurre con mucha frecuencia la falla de piso débil, ya sea porque hay disminución en la cantidad de paredes que hay allí o porque hay doble altura y los elementos son más flexibles. Hay múltiples situaciones que pueden dar como resultado el problema de piso suave. Tengo otra pregunta. Los detalles de ductilidad en paredes de mampostería están bastante desarrollados, explicados y muy bien documentados. Sin embargo, actualmente también se emplean sistemas de particiones distintos, sistemas ligeros, prefabricados y demás. ¿Cuáles serían sus recomendaciones si tenemos este tipo de particiones en un edificio? Muy buena pregunta. Y en el laboratorio de estructura nosotros hemos analizado toda clase de particiones o de sistemas prefabricados para particiones. Algunos son mucho más rígidos que otros tienen distintos comportamientos. Hay una gama completa de el comportamiento de ellos y el laboratorio de estructuras al interesado o a la empresa que somete esos informes le provee información de las curvas carga-deformación. Esas curvas carga y deformación para distintos casos, y nosotros allí estudiamos 4 tipos de casos: la pared sometida a cortante, la pared sometida a flexión, la pared con aberturas, intersecciones, etc. Eso no está hecho solamente para que se apruebe el sistema en la Junta Técnica. Esa información que allí está es para que el diseñador estructural pueda modelar eso en sus análisis. Así que mi recomendación es que cuando usted está en esa situación, pídale al contratista o a la empresa con la que está trabajando, con la que está haciendo el diseño, pídale información del sistema que está utilizando para sus particiones
y allí le van a aparecer las curvas o las leyes de fuerza de formación. Usted perfectamente puede agarrar eso y modelarlo en su sistema estructural como resortes equivalentes. Esa es la recomendación que yo puedo hacer al respecto. No hacerlo, recuerde que a lo que usted no le presta atención, ahí usted tiene un potencial problema. Otra pregunta, ¿es correcto el empalme de traslape en las uniones de vigas y columnas cuando el acero longitudinal de la viga se queda corta y el contratista confecciona un gancho en L para cumplir el requisito de largo de desarrollo dentro de la columna? Lo que tenemos que tratar de evitar es que el empalme se produzca en los puntos donde se espera que haya disipación de energía. Si eso está ocurriendo en un nudo, ahí yo no debo empalmar el acero longitudinal porque voy a crear una zona de debilitamiento. Tendría que ver, me está hablando de un caso muy en particular, pero la recomendación siempre es, usted tenga los nudos confinados, no coloque allí empalme, y si tiene que anclar refuerzo porque es una columna que no, donde la viga no es continua, hágalo con su largo de anclaje a 180 grados o a 90 grados con la suficiente longitud. Ya decide, no estén inventando cosas, pero mejor no utilizo esa frase. Doctor, ¿los pliegos de cargos en las obras públicas deberían establecer las pruebas de acero de laboratorio como requisito a la supervisión y fiscalización de las mismas? Yo ¿Su soy de la opinión? opinión de que no hay tal cosa como exceso de información. Si las especificaciones de los planos lo señalan también las especificaciones del proyecto para las licitaciones, aparece en la memoria de cálculo, aparece por todos lados, difícilmente alguien no le va a prestar atención. Sin embargo, si el control de calidad existe como tal en las normas y el ACI hace referencia, en cada capítulo hace referencia a muchísimas normas de la ASTM y demás, y el reglamento estructural ha adoptado al ACI 318 como norma, todas esas especificaciones de ensayos están requeridas también o están implícitas en el cumplimiento del reglamento estructural panameño. Así es que el argumento de que no aparecen especificaciones, el argumento de que no está en los planos, no lo veo en la memoria de cálculo, es un argumento débil porque ya está en las normas y el ingeniero como tal debe hacerlas respetar. Y lo recomendable es que, aunque no aparezca estipulado, usted en su cálculo de presupuesto para las licitaciones lo tome en cuenta, porque si le toca a un inspector de eso que tiene el libro en la mano, se lo van a exigir. En caso de elementos no estructurales de prefabricados como láminas, M2, gypsum, etc., ¿hay alguna consideración en el ACI en el detallado, sobre todo en aquellas viviendas manufacturadas supuestamente fabricadas en ambientes controlados? Bueno, recordemos que el ACI como código y como institución realmente tiene una cantidad impresionante de normas. El ACI 318 como tal no entra tanto en esos elementos de particiones y demás. Lo menciona en algunos casos, pero no es un código pensado hacia ese tipo de elementos, porque es un código orientado hacia el diseño de elementos estructurales. Algo de elementos no estructurales toca por allí en cuanto a anclajes y demás, pero no es un código pensado para eso. Así que yo recomendaría buscar siempre las normas apropiadas para el tipo de elemento con el que está trabajando. Casi todos los elementos no estructurales y no estructurales están normados de alguna forma u otra. Así que usted con el proveedor siempre solicite no solamente la ficha de los productos, solicite también las normas de ensayos del control de calidad de esos elementos. Ahí le dicen cómo debe ensayarse localmente para verificar la calidad del mismo y en base a eso ustedes pueden exigir las pruebas de laboratorio correspondientes. Tengo otras preguntas, tengo varias preguntas, pero por cuestión de tiempo te voy a leer las últimas tres. ¿Qué Claro. recomendación puede hacer para las columnas de amarres que pegan en losa para que mantengan una buena rigidez
ya que al momento de chorrearlas solo se pueden llenar hasta cierta altura y queda el acero anclado a losa sin concreto y generalmente los albañiles rellenan con mezcla. El concreto que utilizamos, ya sea que estemos vaciando en varias fases, debe ser un concreto que debe procurar que tenga debe ser lo más homogéneo posible. Es decir, si el vaciado por razones del formaleteo y demás no lo pudimos llevar hasta el contacto de la columna con la losa, al momento de que yo voy a rellenar lo que falta, tiene que ser un concreto de la misma calidad. Yo recomendaría siempre que utilice los sobrantes de los vaciados y tengan siempre preparados algunos elementos por allí de amarre para que no se produzca desperdicio y para que esté utilizando un concreto de calidad en esos puntos. Lo que sí no está permitido es que vaya a rellenar eso allí con cualquier mezcla, porque ese es el punto justamente donde mayor demanda se produce, porque es la intersección con el elemento de losa o viga en la parte superior. ¿Tiene alguna referencia de costo del acero A706 con respecto al acero A615? ¿Es más caro? ¿Es más barato? ¿Es igual? Fíjense, debiera ser igual porque pesa lo mismo el acero A706 y el A615 y se vende por peso. Sin embargo, he visto por ahí que por el momento, como se obtiene por medio de pedidos especiales, le incrementan el precio. Pero no debiera costar más. No debiera costar más. No hay razón para que cueste más si pesa lo mismo. Y la última pregunta. El REP 2014 hace referencia al ACI 31808. Sin embargo, tenemos el ACI 31814. ¿Cuál es su opinión sobre la versión que se debe usar? Uy, esa es una pregunta comprometedora. Fíjense, realmente uno debe cumplir con la ley nuestra, que es el Reglamento Estructural Panameño. La versión actual del 2014, si bien es cierto, hace referencia a la ACI del 2008, ahora mismo el Comité del Reglamento Estructural está preparándose para la nueva versión, mirando hacia el 2024. Lo que hace muchas veces el código en temas sísmicos es ponerse más exigente. Así que si nosotros comparamos realmente los detallados que hay en la versión del 2019, que es la que presenté ahora mismo, versus las versiones anteriores que había, y si vamos hasta la 2008, las versiones actuales o las más recientes del código son cada vez más estrictas en cuanto a detallado. Así que podemos partir de la premisa de que, recordando que lo que habla el reglamento estructural y todos los códigos son lineamientos mínimos, es decir, de allí para arriba. Así que si usted trabaja con las últimas versiones, debiera estar cubierto porque estaría siendo más estricto a la hora de detallar las estructuras así está utilizando una versión anterior. Bueno, entonces no nos queda más que despedirnos. Agradecemos al doctor Ramiro Vargas por tan excelente presentación y a todos los que han conectado, a todos los que están participando de esta presentación realizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Ahora mismo tenemos este foro virtual llamado Concretos para Espacios Urbanos Sostenibles, para el que quiera verlo. Y más adelante a las 7 de la noche tenemos esta serie llamada Comunicación entre equipos de trabajo con herramientas en nubes, perdiendo el miedo a la digitalización, con Juan Ramón Mena. Y atentos que mañana, entonces a las 7 de la noche empieza nuestra serie de webinars Diseño y Desarrollo Estructural según REP 2014, con el primer webinar llamado Parámetros de Diseño Estructural REP 2014 a las 7 de la noche vía Zoom. Agradecemos a todos su presencia. Recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Y muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Saludos, gracias. Saludos.